Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo analiza la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Buenos días, mi nombre es Daniel Fajardo, conductor de Clave Morse. Son exactamente las 9 de la mañana de este martes 15 de julio. Recuerden que mañana es feriado, así que este es un día que se puede mirar desde otra perspectiva y así calentarlo un poco, tomando en cuenta el frío que está haciendo por lo menos en Santiago. Más en el sur ya hay algunas lluvias, se esperan aquí algunas gotitas también, pero el frío al menos es lo que se va a mantener durante los próximos días. Y donde no hay frío, todo lo contrario, está bastante cálido, es en China, porque creció un 5,2% en el segundo trimestre. Se dieron a conocer las cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto para el gigante asiático y la economía, como decía, China creció un 5,2% en el segundo trimestre de este año, según los datos oficiales publicados hoy. Esto gracias al buen desempeño de las exportaciones, pero lo importante de esto es que este crecimiento se da a pesar de la guerra comercial con Estados Unidos, sobre todo esta historia arancelaria que ya comenzó y que va a tener un capítulo importante el 1 de agosto, fecha en la que debería empezar a aplicarse los aranceles luego de esta especie de tregua o pausa que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aranceles que incluyan a nuestro país y donde lo que más nos preocupa, obviamente, es este 50% del arancel al cobre que podría aplicarse en Estados Unidos, en el cobre chileno y el cobre de todo el mundo que ingresa a Estados Unidos. Este es Clave Morse, el espacio donde decodificamos la economía, los negocios, las empresas. Hoy día vamos a tener un programa un poco cargado a lo verde, porque al principio vamos a estar hablando con Jorge Canals, abogado, ex subsecretario del Medio Ambiente, sobre justamente un tema que tiene que ver con el Consejo de Ministros y además con un poco también todo lo que es esta ley de permisos sectoriales, la importancia obviamente de las autorizaciones ambientales de todo tipo para los proyectos de inversión. Y en el segundo bloque vamos a estar junto a Sistema B, en nuestro bloque de sostenibilidad de todos los días martes, con Sten Castudillo. Vamos a estar con Jaime Lorenzini, abogado también y experto en derecho al consumidor, hablando sobre lo que es el consumo sostenible, el consumo responsable. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, escucharnos en la 92.9 frecuencia modulada, a través de YouTube, vernos vía streaming, seguirnos por Spotify, X, Instagram, etcétera, etcétera. Conoce Bendito Residuos, un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Vamos con los indicadores económicos. El dólar sigue subiendo, está en 964,29 pesos, cifra que no se veía hace bastante tiempo, hace bastantes días. Recordemos que incluso bajó hasta los 9.30, por ahí un poquito menos, hace unos pocos días atrás. El euro, 1.125,55 pesos. El cobre se mantiene en una cifra bastante positiva y optimista para nuestro país, especialmente tomando en cuenta que es la billetera de Chile. Está en $5,56 la libra. Los petróleos, el Brent en $69,38 el barril y el WTI en $67,07 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Bueno,
Ya lo decíamos hace un momento, ¿no es cierto? La economía china resistió la presión y mejoró de forma constante a pesar de los retos, dijo el subdirector de la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, en China, Shen Laiyun. Esto luego que se dieran a conocer las cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto del gigante asiático. La economía china creció un 5,2% en el segundo trimestre del año, según los datos oficiales publicados hoy día, gracias al buen desempeño de las exportaciones y a pesar de la guerra comercial con Estados Unidos. Esta cifra superó absolutamente las estimaciones de los economistas consultados por diferentes medios de comunicación, por diferentes entidades de riesgo, que esperaban una expansión del 5,1%. Ahora, fue 5,2%, pero créanme que en una economía tan gigante como la China, las décimas cuentan. Los líderes de la segunda economía mundial libran una batalla en varios frentes para mantener el crecimiento económico. Un reto que se ha visto dificultado, obviamente, por la ofensiva arancelaria de Donald Trump. Así que eso es con respecto a lo que es la economía china. En otros ámbitos de las noticias, las licencias médicas electrónicas cayeron un 18,1% en mayo. Su mayor baja interanual desde 2023. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Yo creo que la respuesta es bastante lógica. Esto tras la difusión de un informe de Contraloría que reveló que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero estando con licencia, y de ahí han aparecido otros temas relacionados que han ido llenando la agenda, por lo menos con respecto al tema de lo que son las licencias médicas. Según la Suceso, el descenso se explica también por bloqueos preventivos a 314 profesionales emisores con conductas sospechosas. Junio mantuvo la tendencia a la baja, aunque las ISAPRES advierten que los niveles siguen siendo altos. Las solicitudes de liquidación voluntaria de personas crecieron 54,4% entre enero y junio del 2025, mientras que los procesos de renegociación aumentaron 81,2% según la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Esta alza responde al mayor acceso a estos mecanismos, especialmente por parte de los trabajadores independientes. En contraste, las reorganizaciones de empresas cayeron 33,3% y expertos anticipan que la incertidumbre electoral, además de la guerra comercial, podrían marcar la segunda mitad del año. Vámonos a otro país, salgamos un poco de las fronteras chilenas. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva firmó este lunes el decreto que reglamenta la ley de la reciprocidad, permitiendo a Brasil adoptar contramedidas ante los aranceles del 50% anunciados por Donald Trump. La norma establece mecanismos comerciales y diplomáticos para defender las exportaciones brasileñas ante barreras unilaterales. El gobierno brasilero comenzará a coordinar con empresarios afectados una estrategia de respuesta. Esta fue la respuesta del gobierno brasilero a las medidas de Donald Trump. Sabemos que Brasil es un gigante, ¿no es cierto?, dentro de la región. Exporta principalmente celulosa para generar varios productos a Estados Unidos, papel, por ejemplo, que es bastante importante. Así que vamos a ver qué pasa con este aranceles del 50%, estas contramedidas, tomando en cuenta los aranceles del 50% que prometió el presidente Donald Trump a los productos brasileros, a ciertos productos brasileros y a otros productos también. Pues recordemos que el cobre ahí está en la mira y los que nos tiene bastante preocupados. Y ya estamos en el estudio con alguien de la casa, diría yo, que de hecho era parte de estos estudios antes de que yo llegara. Jorge Canals. Daniel, ¿cómo estamos? Director de Viable Abogados y además ex subsecretario del Medio Ambiente durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. No, gracias. Un poco frío así. Está helado, ¿no? Está helado, está helado. Está helado. Oye, gracias por acompañarnos. A ver, primero, creo que lo comenté la última vez que estuviste, que fue yo creo hace un par de meses. Cuéntanos un poco primero de Viable Abogados. ¿Cuál es el foco? ¿A qué se dedican ustedes? Bueno, esto es propaganda. Está bueno. No, pero es que es importante que la gente sepa nosotros, tu otra vida aparte de ser subsecretario. Sí, nosotros somos una oficina especializada en regulación ambiental y en gestión de permisos sectoriales, tramitación de proyectos,
y acompañamiento de distintas empresas, gremios, en su relación con el sector público también, en lo que se ha venido en denominar la permisología. No me gusta mucho la palabra, pero bueno, es gráfica y muestra un poco esta necesidad de un asesoramiento de las empresas y los proyectos en la interfaz entre lo público y lo privado, y especialmente la regulación ambiental, que cada día crece más. ¿Y por qué no te gusta la palabra permisología? Porque puede caricaturizar un poco el debate y pone a mucha gente a la defensiva también. Entonces, si bien es gráfica, es cierto, explica, grafica un problema que tenemos, pero claro, no permite profundizar lo que es necesario para entender este problema y tratar de solucionarlo. Lo caricaturiza. Lo caricaturiza, claro. Entonces, pone a mucha gente en trincheras separadas y, bueno, pasa lo que pasa, por ejemplo, con el tema de la ley de autorizaciones sectoriales, que hoy día está siendo requerida por un conjunto importante de diputados ante el Tribunal Constitucional. Exacto, ya vamos a hablar de eso, ¿no es cierto? Pero antes quería preguntarte, bueno, una nota que salió en La Tercera hace poco, que muestra que según la cifra del Servicio de Evaluación Ambiental, entre el 11 de marzo del 2022 y el 30 de junio de este año, o sea, aquí a la vuelta de la esquina, el Comité de Ministros revisó 38 iniciativas, de las cuales aprobó 29, que suman una inversión de 18.266 millones de dólares. Este monto supera ampliamente lo visado en toda la administración pasada, que fue la mitad prácticamente, ¿no es cierto?, en términos de dinero, 9.731 millones de dólares, aunque con un menor número de proyectos. A ver, ¿cómo deberíamos mirar esto, ¿no es cierto?, a menos de 250 días del término del mandato del presidente Gabriel Boric, ¿no es cierto?, esta entrega, este balance, además en un gobierno que siempre se declaró un gobierno medioambientalista de un principio, después hubo una corrección de diferentes temas durante lo que lleva del gobierno. El Comité de Ministros ha estado también en la palestra, especialmente por el tema de Dominga. ¿Cómo deberíamos mirar esta cifra? Bueno, yo creo que en términos absolutos es una buena noticia, y me parece que tú aciertas al señalar que estamos en un periodo final de gobierno. Yo creo que al final de gobierno sucede que los procedimientos de autorización ya están mucho más engrasados, ya la gente sabe lo que tiene que hacer, y en consecuencia hay una mayor tendencia a aprobar los proyectos. Uno, eso. Segundo, en términos relativos, no es tan fácil comparar entre uno y otro, porque el Comité de Ministros, ¿qué ve? Ve los grandes proyectos. Claro. Al Comité de Ministros solo llegan aquellos estudios de impacto ambiental, es decir, aquellos proyectos que tienen impactos importantes, que han sido reclamados por algún u otro motivo. Entonces, claramente el Comité de Ministros va a aprobar proyectos que tienen cifras significativas de inversión. Y algunas veces toca el azar, digamos, de que hay proyectos grandes que por las razones que sean, son aprobados por el Comité de Ministros, proyectos grandes de inversiones mineras. Entonces, probablemente aquello explica esa cifra. Creo que es una buena noticia. Me parece que hay una tendencia general del sistema a aprobar los proyectos, lo que es bueno. Y eso se ve reflejado en estas cifras que el Servicio de Evaluación Ambiental muestra. También yo creo que una manera de decir, oye, situemos las críticas en el contexto en que corresponde y tampoco apuntemos con el dedo al sistema o al servicio, culpándolo, por ejemplo, de trabar ciertos proyectos, cuando por el contrario las cifras indican que están siendo aprobados. Ahora, para entenderlo bien, porque un poco el objetivo de este programa es decodificar la economía. ¿Cómo no? ¿Cuándo un proyecto de inversión llega al Comité de Ministros? Para eso tiene que pasar por todo un proceso. Exacto. ¿Y cómo se decide que llegue finalmente al Comité de Ministros también? Ya, lo primero es que solamente puede llegar al Comité de Ministros un estudio de impacto ambiental. Ya. Los proyectos, cuando se evalúan ambientalmente, lo hacen a través de una declaración de impacto ambiental, que es la gran mayoría, que son los proyectos medianos o pequeños, o que no impactan tanto, y excepcionalmente ingresan por un estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, Dominga, o aquellos grandes proyectos que son los que aparecen en la prensa, digamos. Claro. Primero eso. Entonces, son proyectos que son evaluados por un tiempo mayor a lo habitual, generalmente al menos un año, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, 1 año, 2 años antes, para preparar ese ingreso, y una vez que son calificados en la Comisión de Evaluación Ambiental Regional de la que se trate, pueden tener una calificación favorable o desfavorable, y ante eso las personas o los titulares pueden presentar un recurso de reclamación. Ya.
Por ejemplo, los que van a hacer el proyecto, digamos. Los que van a hacer el proyecto si se les califica favorablemente, o los opositores al proyecto si se califica favorablemente, porque los estudios de impacto ambiental siempre, por ley, tienen que tener participación ciudadana, siempre. Claro. Y en consecuencia, cuando hay participación ciudadana es muy probable o aumenta la probabilidad de que después haya un litigio, que después se reclame ese proyecto. Entonces, una vez que se reclama, cuando es un estudio de impacto ambiental, pasa a ser conocido por el Comité de Ministros. Estos 5 o 6 ministros, ya no me acuerdo cuántos son específicamente, y es una instancia de decisión más bien política técnica, más política que técnica, obviamente, porque son los ministros. Que eso es lo que ha estado en la discusión. Exactamente. Siempre. Pero obviamente se decide, el Comité de Ministros decide con los antecedentes que a través del Servicio de Evaluación Ambiental solicita, informes de los servicios involucrados, informes técnicos, la opinión de la Comisión Regional, y decide libremente si califica el proyecto favorablemente o si mantiene, por ejemplo, el rechazo o mantiene la aprobación según sea el caso. Entonces es un procedimiento largo, y el Comité de Ministros ve estos proyectos que son generalmente muy grandes, por ejemplo los bronces también pasó por ahí, sí, claro. Y algunos otros por el estilo que ya no recuerdo en este momento, pero no son cualquier tipo de proyecto, quiero decir, son proyectos importantes, generalmente son proyectos que tienen un monto de inversión también importante. Entonces eso se refleja en esta noticia de que al aprobar proyectos el Comité de Ministros generalmente funciona una vez al mes. Lo que está haciendo es, claro, aprobar montos de inversión importantes y significativos porque son proyectos más o menos estratégicos. Estaba viendo algunos de las grandes iniciativas que fueron aprobadas por el Comité de Ministros durante la actual administración. Claro, están los bronces, ¿no es cierto? Los bronces integrados, que es de Anglo American, que fue por $3.000 millones. Claro, gigante. Pero ojo que también hay otros que uno podría pensar que no tienen que ver con una minera o que están fuera de la región metropolitana, y sí están. Por ejemplo, la línea 7 del metro, con 2.528.000 millones. Claro. Y la concesión de Américo Vespucio Oriente 2, AVO 2, ¿no es cierto? AVO 2. Tramo Príncipe de Gales. Con 7.140, más de 7.000 millones. Claro, son proyectos súper grandes. Claro, ¿por qué te pregunto esto? Porque, y va a parecer media obvia la pregunta, pero son permisos, finalmente son autorizaciones ambientales. Pero a veces tienen elementos que no necesariamente son ambientales, ¿no? Por ejemplo, tú decías que necesitan la aprobación de las comunidades, la licencia social. Exacto. Y generalmente esos no tienen elementos ambientales, sino que tienen elementos de trabajo, de impacto en la sociedad. Entonces, uno podría decir que la aprobación de parte del Comité de Ministros y de toda la digamos, infraestructura medioambiental, no solamente se refiere a los temas ambientales, sino también a los temas de comunidades, de otros elementos, ¿no? Sí, claro. ¿Me explico? Sí, perfecto. Claro, lo que pasa es que es una buena pregunta porque nosotros tenemos una definición legal y reglamentaria muy amplia de lo que es el medio ambiente. Una de las cosas que aparecían como novedosas y bien miradas de la ley 19.300, la primera gran ley ambiental del año 94, fue que su definición de lo que era el medio ambiente era una definición que incorporaba no solamente aquellos componentes naturales, por decirlo de alguna forma, sino que también sociales e incluso artificiales establecidos por el ser humano. En consecuencia, cuando uno evalúa ambientalmente un proyecto, evalúa una serie de componentes, entre los que se encuentran, por ejemplo, el medio humano. Entonces, el medio humano, por ejemplo, la afectación que pudiese tener un proyecto sobre los modos de vida o costumbre de un conjunto de personas se considera un componente ambiental. Ah, perfecto. Ya. Lo mismo sucede, por ejemplo, con ¿Qué pasa, por ejemplo, con los famosos guetos verticales en Estación Central? Claro. ¿Cuál era su impacto? Bueno, el impacto sobre el tránsito de las personas. En los tacos, por ejemplo. Eso se evaluaba como componente ambiental. El entorno. Todo. O sea, por eso hace que, casi todo, pero los componentes ambientales son todos: aire, suelo, agua, biodiversidad, flora, fauna, medio humano. Yeah. Entonces, la evaluación ambiental es un proceso bien holístico. Entonces, generalmente muchos proyectos se reclaman por el tema de medio humano, porque no fueron considerados debidamente algunas comunidades, o bien porque las preguntas, observaciones que hicieron las comunidades no fueron debidamente atendidas por el titular. Entonces, claro, lo comunitario en este aspecto se considera ambiental, es un componente ambiental. Jorge, ¿cuáles son las críticas que se le ha hecho al Comité de Ministros? Porque hay sectores que dicen que no debería existir esta instancia, otros que sí deberían existir. ¿Cuáles son un poco los argumentos de uno y de otro lado? Claro, la crítica fundamental del Comité de Ministros es que es una instancia, es que se inserta, por decirlo de alguna forma, una instancia política en un procedimiento que debiese ser eminentemente técnico. Esa es como la crítica fundamental, porque el Comité de Ministros toma muchas veces decisiones que uno
entiende que rectifica políticamente una decisión de una instancia previa más bien técnica. Claro. Esa es la crítica, porque en el fondo, y esa crítica aparece fundamentalmente cuando se aprueban proyectos en el Comité de Ministros que han sido rechazados en primera instancia o viceversa. Bueno, con Dominga la gran crítica fue esa, de los partidarios o titulares del proyecto, más que partidarios, esto no era una disputa de barra, digamos, pero claro, aquellos que entendían que ese proyecto debía ser aprobado decían, bueno, el Comité de Ministros tiene un sesgo político en contra de este proyecto, no lo va a aprobar sin perjuicio de los antecedentes técnicos que existan, que fundamentan su aprobación, y en consecuencia se basa exclusivamente en un criterio político específico que desvirtúa lo que debiese ser un sistema de evaluación ambiental. Eso yo te diría que es la gran crítica que se hace. Otras menores podrían ser, mira, es un procedimiento que no está tan bien reglado, no se conoce bien, o sea, no hay mucha consenso respecto a cuáles son las competencias del Comité de Ministros. Para algunos esto es una discusión bien jurídica. El Comité de Ministros puede prácticamente evaluar de nuevo un proyecto. Tiene la competencia para hacerlo todo de nuevo. Para otros no. Está circunscrito a lo que efectivamente haya sido dicho en sus instancias previas. Entonces, pero yo creo que la crítica política es la mayor, digamos, es la más significativa y es la que apunta a que sea eliminada la instancia. ¿Existe en otros países instituciones similares? Uy, buena pregunta. No lo sé, con certeza, pero yo creo que no es tan habitual tener este tipo de comité. O te lo pregunto de otra forma, independientemente del Comité de Ministros, en otros países y de la región, los vecinos, todo lo que es la legislación medioambiental para la aprobación o rechazo a proyectos, ¿es similar o nosotros tenemos, digamos, una legislación un poco más dura, más laxa? No, es similar, la estructura es muy similar, pero yo creo que nosotros hemos ido sofisticando más nuestro sistema, con exigencias mayores, más extensa y más desarrollada. Es un sistema que está más desarrollado que otros sistemas. Perú, que es un país que nosotros miramos mucho porque tienen inversiones similares, sí, claro, tiene sistemas parecidos, ha desarrollado todo el tema de la participación social, pero probablemente sea un poco más laxo que el nuestro al tiempo de aprobarlo. Y en Brasil también me parece que hay un poco menos de tramitación al respecto para el tema de la aprobación del proyecto. Claro, de hecho, recuerdo que una de las críticas que se hizo en algún momento es que este puerto de Chancay gigantesco que está construyendo China, que es gigantesco, en China podría haber sido acá, pero prefirieron Perú por el tema de que son más laxos los permisos ambientales. No sé si eso es un mito urbano o no, digamos. Pero... Pues sí, yo creo que algo de eso hay. También hay una laxitud institucional mayor también, hay que decirlo. O sea, nuestro sistema es bastante más... No sé, no quiero hacer juicios, pero es un sistema que no está sujeto a problemas de corrupción importante, o de opacidad, o de compra de permisos. Yo la verdad es que eso me parece que hay que felicitarnos de eso, porque es un sistema con todos los bemoles que tiene, bastante transparente y funciona relativamente de forma eficiente, y además está muy digitalizado. Claro. Está muy abierto a la posibilidad de que cualquier persona haga un escrutinio de cómo funcionan las evaluaciones de proyectos. Y eso yo creo que es un súper avance. Yo creo que ahí nosotros estamos bastante en el top de línea en los sistemas comparados en países similares. Además, una empresa o un holding, cuando va a hacer un proyecto de inversión, sabe a lo que tiene que hacer, sabe lo que viene, digamos, y lo pone parte dentro, lo pone en sus costos, lo pone en su ítem de inversión. Claro, tal cual. Lo que ha pasado, lo que ha pasado un poco es que esa previsibilidad se ha ido un poco difuminando. Eso ha pasado un poco en nuestro sistema de permisos, porque han ido apareciendo muchos permisos, muchas exigencias accesorias. Entonces, ahí me parece que hay una crítica legítima. O sea, el inversionista grande no va a tener problemas, sabe lo que tiene que hacer, sabe la plata que tiene que gastar. Tiene espalda para ganar tiempo, digamos. Y además los procesos son caros. O sea, hacer un estudio de impacto ambiental hoy día es súper caro, y las empresas medianas o pequeñas no tienen esa plata, ese es el problema. Entonces se enfrentan a este sistema de permisos con angustia. Y yo los entiendo, porque nos toca acompañar esos procesos, porque si uno es un titular privado, quiere desarrollar un proyecto y se enfrenta a este procedimiento gigantesco de observaciones, perfectamente se puede agobiar y por razones no de fondo puede terminar que un proyecto no siga llevándose adelante. Ya, a ver, en enero, pasando a otro tema, les recuerdo que estamos en este momento hablando con Jorge Canals, director de Viable Abogados y ex subsecretario de Medio Ambiente. Ya,
A ver, en enero del año pasado, ¿no es cierto?, el gobierno ingresó un proyecto de ley para establecer esta ley marco de autorizaciones sectoriales, mal llamadamente, estamos de acuerdo, permisología, ¿cierto? Pero para que se entienda, la ley de permisos sectoriales, que el objetivo era principalmente garantizar una mayor eficiencia en la tramitación de permisos que impactan a las distintas áreas productivas. Había un foco muy grande el tema de la construcción, ¿no es cierto?, por todo lo que ha sufrido también este rubro en el último tiempo. Bueno, finalmente este proyecto fue aprobado por el Parlamento el 1 de julio recién pasado, hace unos días atrás, y hace un par de días un grupo de diputados y diputadas recurrió al Tribunal Constitucional para solicitar que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos del texto legal. ¿Tiene o podría tener fuerza esta acción de este grupo de diputados y diputadas o la ley ya va a tomar su curso como debería ser? Bueno, esto es una especulación, pero yo tiendo a pensar de que no... Yo leí el requerimiento, no en profundidad, pero lo leí y claro, yo tiendo a pensar que no debiese prosperar, no porque no haya razones de fondo para discutir el proyecto, sino que por bien las causales de inconstitucionalidad que se están invocando probablemente estén salvadas en el proyecto y debiese prosperar. Eso es mi opinión, creo, porque esto es una cuestión, a esta altura uno nunca sabe, pero no son impugnaciones que yo creo que sean tan claramente que manifiesten tan claramente una inconstitucionalidad de las disposiciones que están siendo impugnadas. Entonces yo creo que eso no debiese prosperar, pero bueno, igual es una no es una buena señal, digamos, que un proyecto que era importante para la agenda del gobierno, para el tema de los sistemas de permiso, esté terminando en un procedimiento de requerimiento con muchos diputados, la gran mayoría de ellos, si no todos, oficialistas. Entonces ahí hay una tensión de la que hablábamos al principio, que genera esta discusión de la permisología. Entonces creo que hay que políticamente pasar a un debate que permita validar estas instancias de facilitar la tramitación de permisos, que es un problema real del país. Y que no es un problema que tenga que ver con sacrificar o no exigencias ambientales o sanitarias o lo que sea, sino que son efectivamente cuestiones de trabas de procedimiento. ¿Ya? No se está afectando al fondo de lo que buscan los permisos. Y tiene cosas súper interesantes que a mi juicio debiesen incorporarse con mucho vigor a nuestra regulación en general. ¿Cuáles, por ejemplo? Las técnicas, las que se denominan técnicas habilitantes alternativas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Lo que estamos hablando de la evaluación ambiental, hay proyectos de inversión que son menores, medios o de bajo riesgo, que por sentido común no debiesen someterse a un procedimiento tan intenso en forma previa a su ejecución. Claro. Entonces basta con decir, lo que esta ley permite es utilizar o avisos o declaraciones juradas. Es decir, por ejemplo, yo hago una declaración jurada y mi proyecto de relleno sanitario de tan porte tiene esto otro, listo, ya va, se valida la declaración y yo ejecuto. Y el control es posterior a la ejecución. Obviamente que si en el control posterior yo me doy cuenta de que esta declaración ha sido falsificada o ha sido falseada, claro, caerá en la pena del infierno. Proceso, digamos, claro, pero eso es un gran avance, o sea, y yo creo que es un incentivo muy correcto de traspasar la responsabilidad casi enteramente al titular de un proyecto, de hacerse cargo, de resolver los problemas de sus impactos y declararlo siempre y cuando sean proyectos de bajo riesgo. Entonces eso me parece que es clave. Y algunas de esas habilitaciones están siendo impugnadas en este requerimiento por razones de que quedan sujetas a un reglamento posterior, en fin. Pero yo creo que eso es un para la gente que desarrollamos nuestra vida profesional en el ecosistema de permiso y tramitación ambiental, es una gran noticia, especialmente en el mundo sanitario, porque muchas veces el sistema de evaluación de impacto ambiental, el servicio de evaluación ambiental se lleva en la prensa porque son los... Claro. Pero tramitar en el Ministerio de Salud, Daniel, querido... ¿Qué negocio no tengo que hacer? No, yo no lo digo porque por ejemplo, restaurantes, todo lo que es infraestructura de disposición de residuos, de valorización de residuos, ahí transporte, es duro. Es duro porque es muy largo y es muy difícil y es muy opaco el proceso. Y en ciertas regiones uno sabe que en ciertas regiones tramitar... Claro, porque además hay permisos que vienen, me imagino, regionales, municipales, son todos, claro, centrales. No, así es una cuestión. Entonces,
ahí y además el enfoque sanitario es muy restrictivo, muy restrictivo. Entonces, no, ahí hay muchas de esas técnicas habilitantes están pensadas para esos permisos. Entonces eso sería, si resulta, yo creo que sería para el país una noticia extraordinaria. Yo dinamizaría mucho el procedimiento de ejecución de proyectos. Por último, el tema de la ventanilla única, que es uno de los temas claves de la ley de permisos sectoriales. Para parecer es como la estrella. ¿Eso podría resolver también muchas de las demoras de la tramitación? Sí, yo creo que es ya funciona como facultativamente, como forma como de piloto. La plataforma. Yo creo que sí, sería, en la medida que fuese obligatorio, yo no tengo tan claro si es una obligación de los servicios verter sus procedimientos a la plataforma, okay. Pero si uno puede tener todos los permisos, o al menos 100 permisos ahí trazables, claramente que ayudaría muchísimo, digamos. Perfecto. Jorge Canas, director de Viable Abogados y ex subsecretario del Medio Ambiente, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en Clave Morse, Jorge. No, gracias a ustedes, que estén muy bien, que tengan un buen día. Chao. Y ya vamos a pasar de abogado en abogado, porque a la vuelta también viene Jaime Lorenzini, abogado y experto en derecho al consumidor, en nuestro bloque sostenible que hacemos junto a Sistema B. También nos va a acompañar Sten Castudillo como todos los martes, así que quédense en la sintonía de la 92.9 FM a través de nuestro canal de YouTube y volvemos en un par de minutos. Chao.